Ubicación geográfica de Cuba. Queda al oeste del Atlántico Norte, al norte se encuentran el estrecho de la Florida y el Canal Viejo de Bahamas, al este el Paso de los Vientos, al sur el estrecho de Colón y el Mar Caribe, al oeste el Canal de Yucatán. Clima. En Cuba el clima predominante es de tipo cálido tropical, con estaciones lluviosas en el verano. Demografía de Cuba. El porcentaje de población según la estadística del año 2012 es de 11.075.240 habitantes. Tasa de mortalidad infantil. La tasa de mortalidad de bebés por cada 1.000 nacidos vivos en Cuba es, según el último análisis, de 18 bebés nacidos muertos por cada 1.000 habitantes. Tasa de natalidad. La tasa de natalidad en Cuba varía en el promedio anual de nacimientos durante el año por cada 1.000 habitantes, desde el año 2000 con un 12,68 hasta el año 2012 con un porcentaje del 9,96. Independencia de Cuba. En 1959 se derrota al ejército batistiano y Fidel Castro entra en La Habana, Cuba, el 8 de enero. Se completa la Revolución Cubana y se deslegitima los gobiernos entregados a Washington. En 1960, Estados Unidos embarga las exportaciones a Cuba. En 1961, el gobierno revolucionario lanza la campaña de alfabetización. 100.000 jóvenes van a los campos y les enseñan a escribir y a leer a los analfabetos. Se declara la religión. En 1992 se modificó la Constitución para la total libertad religiosa. Otras religiones practicadas en Cuba son el budismo, el islamismo, el judaísmo y los idioma. El idioma oficial de Cuba es el español, que pertenece a la familia de lenguas indoeuropea. El segundo idioma más hablado en Cuba es el criollo haitiano, por unos 300.000 habitantes aproximadamente. Tradiciones. La música. La música popular cubana es muy diversa y han sido influenciados por diferentes culturas. La unión de los pueblos españoles, los esclavos de África y el resto de las poblaciones indígenas del Caribe, creando diferentes estilos musicales en todo el Caribe. El principal estilo musical es el son cubano. Danza. Los festejos populares resaltan una atracción, en especial los tradicionales carnavales de verano en la capital y el oriente cubano, cuyo origen se remonta en la época de la colonia. Economía. Cuba posee recursos naturales como lo son los minerales, paisajes tropicales, azúcar y tabaco. El corazón de la economía de Cuba es el turismo. Se dedican a la construcción de nuevas instalaciones turísticas y a la renovación de estructuras históricas. Política. El sistema político de Cuba ha sido desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el de una democracia popular, o sea, un típico Estado socialista. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. Ubicación geográfica de Israel. Colinda por el oeste con el mar Mediterráneo, por el este con Siria y África, y por el sur con el Mar Rojo. Sus fronteras limitan con Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Israel tiene 2 lagos interiores, Mar de la Galilea y Mar Muerto. Demografía. Actualmente la población está desigualmente repartida por el territorio, siendo la región central. Tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad de bebés por cada 1.000 nacidos en Israel, según el último análisis, es del 6,22 en el año 2000 hasta el 2012 con un 5,5.
Tasa de natalidad. La tasa de natalidad en Israel varía en el promedio anual de nacimientos durante el año por cada 1.000 habitantes. Desde el año 2000, con un 19,32 hasta el año 2012, con un 18,97. Cultura. Gran parte de la diversidad cultural de Israel procede de los diferentes orígenes culturales de los judíos que integran Israel. La cultura israelí fue desarrollada mucho antes de la fundación del Estado de Israel en 1948. En Mesopotamia se fundaron las primeras ciudades, por ende las primeras culturas judías, y con ello la agricultura y la domesticación de animales. Antecedentes históricos de Israel. En la Guerra de Independencia de 1948 se declara el Estado de Israel y de inmediato los árabes atacan este territorio. Los judíos ganan la guerra y se les asigna territorio por parte de las Naciones Unidas. Israel aumentó su territorio un casi 50%. Por último, Israel promulga la Ley del Retorno, una ley que otorga a los judíos residentes en cualquier parte del mundo el derecho de emigrar a Israel. La división religiosa judía se compone por, primero, ortodoxos, se rigen de las normas del Torá y hacen un ritual muy puro. 2. Conservadores, cumplen las normas necesarias del Torá. Los terceros son los reformados, consideran que el judaísmo antiguo no se debe seguir al pie de la letra, sino que lo reforman a la actualidad. Idioma. El hebreo es la lengua oficial de Israel y la mayoría de israelíes hablan hebreo como lengua materna. El hebreo pertenece a la subfamilia de las lenguas semíticas, siendo una de las más importantes. Danzas. El Purim. Se celebra en la comunidad judía esta fiesta recordando la salvación del pueblo hebreo cuando estaban presos en la Babilonia. El día del Purim es el único día donde se pueden disfrazar y pueden romper las reglas del Torá. Economía. Israel es pobre en recursos naturales, por lo que depende de la importación de petróleo y carbón, alimentos, diamantes en bruto y equipamiento militar. En el sector primario se destacan los frutales, naranjas, manzanas, uvas, limones y la mayoría de cítricos, trigos y patatas. Actualmente, Israel y Colombia firman el Tratado de Libre Comercio buscando fortalecer los vínculos comerciales de cada nación. Político. Israel es una república parlamentaria formada por el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sus elecciones se basan en el voto únicamente por el Gabinete de Ministros, la cual está formada por 120 diputados, donde el Parlamento elige el presidente de la República para un solo periodo de 7 años. También es de gran importancia los distintos tribunales religiosos que velan por el matrimonio y el divorcio.